La autenticidad del amor requiere de la armoniosa participación del cuerpo, el alma y el espíritu. Involucramiento de aspectos físico, psicológico y espiritual, una extinción del yo hacia el tú, para formar un nosotros. Prefiero tu bien antes que el mío, donde la intensidad de vibraciones del cuerpo, el alma y el espíritu depende del acercamiento o afinidad entre los involucrados. Sentimientos y actos naturales, espontáneos y asexuados, no exclusivos de heterosexuales. El homosexual como hijo, ama a sus padres, a sus hermanos, abuelos y tíos, y pese al disgusto de algunos, también a sus hijos. Ama a su pareja, a sus amigos, vecinos y a sí mismo. Porque muy lejos de aquellos homofóbicos que predican el amor al prójimo, no son indolentes ni desalmados, también sienten como el que más. Aunque Jesús predicó el amor y dijo a sus apóstoles, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y Juan lo recordó diciendo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿A qué ley se refería Juan? ¿A la universal, la romana o la judaica? En resumen, el Catecismo Católico dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Contraviniendo cualquier norma, el mandato es claro, ámate a ti mismo, porque tú eres la razón de tu existencia, tú eres tu razón de vivir, tu libertad y tu paz. Para aquellos que en el nombre del amor justifican sus actos, aunque estos no sean del todo amorosos, el amor entre parejas tampoco es privativo de la reproducción. Así como sexo, sexualidad y género interactúan, sin dejar de ser cosas diferentes, la finalidad del amor no es la reproducción, puede estar implícito, pero no por ello justificar su condición o razón de ser. Al igual que el sexo, la reproducción también se manifiesta diversa. La vida al abrirse paso, encontró diferentes modos de reproducción que se han clasificado en sexuales y asexuales. En las sexuales intervienen los gametos y la fecundación puede darse de forma heterosexual o hermafrodita, en las asexuales en cambio no hay presencia de gametos y las formas pueden ser partenogénesis, bipartición, gemación y la de los virus. Excepto en la reproducción del hombre existe el amor. Aunque no sea necesariamente un requisito, ya que en la actualidad con o sin amor, una mujer puede ser fecundada copulando o artificialmente, de tal forma que resulta por demás necio confundir al amor con la sexualidad o con el instinto de reproducción. Un punto interesante es que a pesar de que la teología considera al sexo como una costumbre o hábito animal, cuando se analiza al hombre desde esa perspectiva, resultamos animales a conveniencia. Punto objetable desde la condición de superioridad humana, esa de la que tanto gusta alardear, y una postura cuestionable cuando niegan la evolución darwiniana. Pero, y muy a pesar de ello, la belleza del amor sexual radica en la mezcla del ser mental con el animal, cuerpo y espíritu a través del alma, con el objetivo de la magia sexual. A diferencia del hombre que tiene un alma propia, los animales comparten un alma grupal, menos degenerada y con mayor vibración armónica con la ley universal, pero en ambos, el erotismo es reconocido con rituales que van desde el cortejo hasta el estímulo que despierta la sexualidad. Pero solo el hombre tiene la capacidad de escoger entre la vasta posibilidad que da la imaginación, entre aquellas que lo exalten o sean de su agrado. La gran incógnita es, si no es el amor, entonces ¿cuál es la fuerza que empuja o anima a todos los seres vivos en una cópula a transferir parte de su substancia a otro? ¿Cuál es su naturaleza y su relación con la sexualidad y la reproducción? ¿Tiene acaso que ver con la neutralidad de género? ¿Es acaso la nostalgia por volver al origen de la unidad germinal, la mónada? Si el amor es asexuado e induce al sexo en cualquiera de sus expresiones, ¿por qué está condicionado a roles de géneros? Todos los sentimientos son asexuados. Se manifiestan sin distinción de sexo, género, raza o condición social, y aun cuando se dice que son una diferencia más que nos distingue de los animales, somos incapaces de poder separar sexo de sexualidad, erotismo, placer y sensualidad, mucho menos de entender la importancia del papel social que estos juegan. Por lo menos los animales no se conflictúan la vida tratando de definir, clasificar o vetar la sensualidad de un cortejo y su importancia como parte fundamental de la comunicación y cohesión del grupo. Cuando la ignorancia bloquea la razón, prefiriendo que las cosas sean como se cree deben ser, se califica de perversa a la diversidad manifestada en una sexualidad diferente a los inflexibles patrones establecidos. Es perversa por alterar el orden, calificando a la homosexualidad como antinatural. ¿Cuál orden, si no es más que nuestra cerrazón a entender más allá de lo banal y lo superfluo? Al hablar de perversidad, basta con voltear a ver nuestra incapacidad de reconocer la agresión humana,
y me refiero en particular a la sobreentendida homofobia, tan sutil ella, que no necesita permiso. Perversidad. Palabra manejada con tal liviandad cuando se trata de descalificar a la homosexualidad. Pero hay que tener cuidado de no estar pateando el pesebre, porque la perversión también tiene connotaciones de emponzoñamiento, corrupción, envilecimiento y humillación. ¿Cómo puede alguien decir que ama a la humanidad si su amor en lugar de unir, separa? ¿Qué credibilidad se le puede dar a aquel, que en el nombre del amor, insta al desprecio, a la intolerancia y a la marginación? Algunos consideran que la fuerza invisible andrógina o asexuada que induce a la unión de los organismos corresponde al quinto elemento akasa, o éter. Místicamente conocido como el sentido del cielo invisible, en estado activo es considerado como la fuente de vida, reservorio de energía y cinético de todo cambio en la materia. Pero en estado latente, es como el etéreo universo, infinito y vacío. Cualquiera que sea el impulso hacia la mónada, siempre habrá una barrera entre lo material y lo espiritual. Georges Bataille, antropólogo francés, 1897 a 1962, visualizó esta fuerza en el erotismo, que lo concibe como la aprobación de la vida hasta la muerte. Al igual que el amor, considera que el erotismo es específico del hombre, ya que es el único, capaz de hacer de la actividad sexual una actividad erótica, reconociendo que aun cuando esté presente, el erotismo no tiene como fin último la reproducción. De tal forma que, sexos opuestos no son un requisito. Al menos podemos reconocer que además de los humanos hay otros organismos sexuados, que hasta donde sabemos prescinden del placer, del erotismo, del amor, la sexualidad o preferencia sexual para reproducirse. Dicho de otro modo y por aquellos que gustan de justificar lo relativo al sexo como el fin único reproductivo, no necesitan nada de lo antes mencionado para procrear. Pero como el hombre es un ser excepcional, cuenta con estas prerrogativas que los distinguen del resto de los animales. Privilegios que aun cuando ignore para qué los tiene, mientras los disfruta queda en espera de que alguien se lo diga, les dé permiso y los espíe. Bataille plantea que todos somos seres discontinuos, porque nadie es copia fiel de nadie, en los organismos unicelulares e incluso cada una de las células del cuerpo humano, tienen una división celular asexual del tipo mitótica que aseguran la continuidad de las células, pero cada una de ellas es discontinua en la medida que obtiene su independencia, distinción y autonomía de aquella que le dio origen y que en este acto reproductivo desapareció del escenario de la vida. ¿Dónde quedó la célula A? En sentido figurado, la célula madre A muere, pero en su muerte da origen a dos seres nuevos e independientes. A este proceso lo identificaremos como discontinuidad. Con este ejemplo real, se pretende esquematizar el principio de la duada, como el producto de la primera pluralidad finita divisible, origen de la diversidad. Diversidad, tan real como negada. Pero ¿qué pasa con los seres sexuados pluricelulares? Los seres pluricelulares sexuados se originan a partir de gametos. En la producción de gametos, por cada célula madre o gametogonia, se obtienen células discontinuas, con el número cromosómico reducido a la mitad. Finalmente, la continuidad se restablecerá con la formación del huevo, a partir de la fecundación. Las células A producen células discontinuas B y C, que restablecen la continuidad al unirse. Para formar D. Continuidad de la especie a partir de la discontinuidad de los seres. Acontecimiento ininteligible, en el que la vida se crea a partir de la muerte. Haciendo una analogía a la teología aritmética de los griegos, esta correspondería a la tríada. La conclusión de todas las cosas y manifestación de la pluralidad. ¿Cuántos hay que inmersos en un mundo de gente, están, o se sienten solos? ¿Será acaso porque a este mundo llegamos solos y solos nos vamos? Aun cuando hubiera a quien le importen nuestras acciones, no dejaría de existir un gran abismo que delimita nuestra individualizada discontinuidad con otros seres. De tal forma que, ante la dificultad de soportar la perecedera individualidad del ser, con obsesiva angustia se busca la efímera continuidad perdida, para tratar de prolongar el vínculo con la continuidad primera. Pretenciosa subsistencia ante el aislamiento del ser, por un sentimiento de profunda continuidad.
Fuerza que une a los seres, donde reside la nostalgia que gobierna y ordena en el hombre el erotismo del cuerpo, el del corazón y el de la religión. Para George Bataille, la muerte representa el violento y súbito arrebato de la obstinación a la perpetuidad, pero a su vez, es la fuerza por la que se unen dos seres a través del erotismo, con la nostálgica evocación de la muerte, como la mayor proximidad a la efímera continuidad inicial, la mónada. Implicando la nostalgia, el erotismo y reproducción. El hombre como ser espiritual, mientras su cerebro sea el que determine qué es natural o antinatural, verá frustrada la comunión de su espíritu con el universo. Retornando una y otra vez en cuerpos y tiempos bajo situaciones distintas, hasta lograr su plena integración a el todo. Nadie es dueño de la sexualidad ajena, esta es tan propia y personal como el alma, sentimientos, emociones y conciencia, y el espíritu, pensamiento, percepción, intuición y discernimiento. Solos llegamos y de igual forma nos vamos, con la gran nostalgia de volver al origen. En el eterno deseo de vivir en el continuo apareamiento de Shiva y Sakti o de la mónada y la duada, prolongando el placer del Tantra Maituna hasta el éxtasis, que nos permita alcanzar la muerte como el origen del ser que evoca la renovación. Dejando atrás las consecuencias de nuestras acciones, para que a la resurrección del espíritu continúe su inconclusa obra. Sin prisa alguna, vendrá y se irá, una y otra vez, porque ese es su ciclo, y el todo proveerá y el espíritu purificará. Como un árbol que deja caer sus hojas. En el piso estas son desintegradas para ser absorbidas de nueva cuenta por sus raíces. Un día, el hombre alzó la vista al inalcanzable, extraño e inexplicable cielo, que acoge al sol y la luna, provee la lluvia, el fuego, el viento, el día y la noche, las estaciones del año y otros fenómenos naturales. Fenómenos que moderados suelen ser benéficos, pero en extremo, son dañinos y catastróficos. Con las limitaciones de su comprensión, un día el hombre logró desde una contemplativa percepción de ellos, con la asociación de eventos y la vinculación a sus actividades, la revelación de la inspirada concepción del bien y el mal. Inventó una corte celestial jerárquica y la aplicó al universo, en él, vivían los dioses del mundo grecorromano, representados por los astros. Caprichosas deidades que en la actualidad no han dado respuesta a la consulta de los astrólogos sobre el origen de la homosexualidad. Los esotéricos pensaban que la homosexualidad se debía a una mala expectación de Venus, Marte, Luna y Urano, pero contrario a lo esperado, no todas las cartas astrales de homosexuales presentaban esta disposición planetaria. Cuando dicha expectación se manifestaba, no necesariamente correspondía a individuos que fueran homosexuales. Después de los frustrados intentos en la búsqueda de un patrón que predijera astrológicamente la homosexualidad, finalmente esta disciplina se declaró incompetente para vaticinarla, concluyendo que al igual que la raza, el color de piel o la nacionalidad, astrológicamente eran impredecible.